Yo creo que el mastering podría desaparecer perfectamente en los próximos 10 años, 15 años, como oficio. Yo hace no mucho tiempo, hace como 2 años, decidí ya mezclar todo in the box. Todo lo que sea mezcla no lo paso por ningún fierro. Que yo creo que el máximo error que uno comete en el mastering es aplastar transientes que son importantes para la energía de las canciones. Soy de la idea de que el volumen de un máster es una decisión creativa, no es una decisión técnica. Yo recomiendo siempre, cuando estén masterizando... Este episodio está auspiciado por Baby Audio. ¿Cómo estás, Chalo? Muchas gracias por estar acá en el podcast. Bien, aquí genial, yendo de allá para acá, tratando de compatibilizar mis oficios que están todos vinculados, pero son todos diferentes. Ujú. Viviendo la transición de toda esta cosa de la movilidad del sonido, que me acomoda bastante. Suelo trabajar en casa, en el estudio, en viaje, entretenido. Chalo, ¿cuál es la parte del proceso creativo de hacer un disco a lo mejor, o la parte de tu trabajo que más te gusta o que más disfrutas? Yo creo que lo que más disfruto es hacer discos. Es lo que más me ha traído como cosas más emocionales y que generalmente son las que desembocan en procesos colaterales que son virtuosos, como hacer sonido en vivo, viajar, tener como vínculos con artistas, con productores, con músicos, que se hace como una especie de árbol de desarrollo a través de una grabación, creo yo. Eh, Perder la esencia de la grabación es algo que por momentos he pasado por momentos donde he querido sacarme eso de encima por distintas razones multifactoriales, pero paulatinamente siempre vuelvo, y siempre vuelvo, y siempre vuelvo, y siempre vuelvo. Y creo que todo lo que hago viene de ahí. Ujú. Y cuando lo escucho, cuando lo escucho publicado, cuando lo veo después compartido, etcétera, ahí como que me hace sentido todo eso, digamos. Y me acuerdo de todo lo que he pasado en ese tiempo, y todo lo que ha generado, sobre todo en vínculos afectivos laborales, después de ese trabajo, digamos. Como que nace toda la relación, como el torrente de relaciones eh, bilaterales, en el fondo, ¿cachai? Es como difícil describirla en una sola forma, digamos, son como grandes. O sea, yo no sería nada de lo que soy si es que no hubiese grabado discos, por así decir, ¿cachai? Ujú. Y, y creo que mucha gente me conoce más por eso que por otras cosas, digamos. ¿Y ha cambiado en algo desde la primera vez que escuchaste una mezcla tuya, un trabajo tuyo en la radio, a cuando escuchas algo ahora? ¿Cambian algo? Sí, antes como que me daba vergüenza un poco todo lo que hacía y no estaba muy seguro de lo que estaba haciendo. Ujú. No lo hacía tan bien tampoco, creo yo. Con el tiempo me he dado cuenta. No siento como una vergüenza así como profunda, como decir, oh, qué equivocado estaba. Lo veo también como una era, como, no sé, piensa tú que yo empecé a grabar y a mezclar cuando no veías el waveform de los canales. Ujú. Entonces, por ejemplo, si tenías un problema de fase o tenías una complicación con alguna proceso que generara algún tipo de latencia y de como corrosión de la señal con respecto a otra, era algo que tenías que intuir y determinar de alguna manera muy auditiva, Ujú. con algunos elementos de metering muy, muy sencillo. Entonces, esas cosas, por ejemplo, ahora con el tiempo me he dado cuenta que han ido cambiando y han ido siendo cada vez más útiles para tener como sensaciones sonoras mucho más concretas. Eh, Quizás viví todos los 90 como suponiendo que estaba bien lo que estaba haciendo, digamos. Y también en una etapa donde la información de la sabiduría del sonido no estaba disponible en ninguna parte. Mm. Y básicamente yo la heredé de maestros y maestras que me enseñaron en el estudio in situ: mira, esto se hace así, esto se hace acá, si haces esto, pasa esto otro, ubica los micrófonos de tal manera. Entonces, hoy día como que tengo más seguridad de lo que hago, digamos, pero en la juventud del desarrollo, creo yo, también existe esa cosa como de esa sinvergüenzura positiva de no saber muy bien lo que estás haciendo y confiando mucho también en el equipo humano con el que estás trabajando,
y el impacto que eso tiene al final en la sociedad auditiva, digamos, y a veces como que esos, esos detalles como muy nerd que uno puede pensar del sonido, finalmente no terminan importando mucho, sino que termina la canción, el artista o la era siendo como más importante que tu trabajo, digamos. Ahora, yo no escucho como mal los discos que he hecho antes, al contrario, los disfruto y me sorprendo, de repente como que no siento que yo estuviera ahí. Eh, no recuerdo cómo lo hice realmente, ¿te fijas? Como quizás se debe a la cantidad Ujú. o al tiempo, digamos, y a la poca conciencia que tuve, sobre todo en la etapa muy temprana, porque yo partí grabando muy joven, como a los 20 años, entonces, y echándome al hombro discos así con multitrack, en cinta, consola, microfonía, orquesta, entonces como que no había mucha chance de devolverse realmente, sino que solo avanzar, 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 avanzar. Y el resultado un poco de mi discografía noventera tiene que ver con eso, como con... Hubo un momento que me paré en todo caso y miré hacia atrás y dije, oh, chuta, eso te lo podría escribir un poco mejor. Ujú. Tiene un momento específico eso. Perfecto. ¿Y ahora has hecho el ejercicio de repente de remezclar algo para ti que hayas hecho, no sé, en los 90 o 2000? Mira, la mayoría, lamentablemente la mayoría de los proyectos que hice en los 90 y principios de los 2000 no existen las multitrack. Ujú, Eh, Había una muy mala práctica de los sellos en los 90 que era borrar eh, el disco anterior de la banda que estaba de turno. ujú, Y, porque las cintas eran muy caras, entonces, no sé, grabábamos, por decirte, Chancho en Piedra y venía Los Tetas y encima de Chancho en Piedra, y así, y así, y así. Generalmente eran como por familias de sellos. Eh, entonces nunca hubo como un registro ni tampoco hubo una concepción de los stems y, y tampoco hubo una, ¿cómo se llama? Una responsabilidad sobre el futuro eh, del archivo de esos tracks. ujú. Lo que más hubo fue versión background, versión instrumental, versión vocal up, vocal down y versión extendida quizás, y ya. Eso fue más o menos mi realidad en la primera etapa, que fue más o menos del 90 al 2005, más o menos. Ujú, Y así cruzadamente yo como el 2001, más o menos un poquito antes, empecé a grabar en digital, en Home Studio, y en Estudio del Sur también. Y esos proyectos yo tuve ¿cómo se llama? La, la visión, creo yo, humildemente, de guardarlos lo más separados posible. Y de hecho, de esos discos tengo muchos discos que están guardados. ujú. Ahora, lamentablemente, muchos de esos discos los abro y los plugins no abren. Y no tengo cómo volver a un punto cercano a la realidad del disco como un stem, Ujú. como es hoy, digamos. Entonces, no me ha tocado mucho rehacer eso. Lo que sí he rehecho harto son masters que he hecho a principios de los 2000 con respecto al día de hoy, porque la verdad es que yo empecé a masterizar tempranamente, como el 2000 más o menos, y no sabía muy bien lo que estaba haciendo realmente, y había como una guerra media ensordecedora del volumen y de la destrucción vía limitación barata. Hoy día los limitadores están muy avanzados y en ese entonces, por nombrar algunos, el Waves L2, el daño colateral que hacía era irrepetible, irreparable en el futuro. Entonces, más bien he ido reparando algunos discos, eh, pero ha sido la mayoría de ellos ha sido por voluntad propia. Como que varias personas o varias agrupaciones ya no existen y no hay mucha preocupación como del archivo y Mm. de la excelencia del sonido en el tiempo. Los músicos chilenos creo yo que tienen poca conciencia de esos temas. De hecho, yo tengo un archivo gigantesco en mi bodega en Santiago de discos que yo creo que nadie sabe que yo los tengo. Y de artistas importantes. Y de artistas súper importantes. De repente cuando se hace como una antología, una recopilación, como que me llega un mensaje, un llamado de alguien y, y yo generalmente lo encuentro, digamos. Entonces, no es muy frecuente tu pregunta, o sea, lo que tú me preguntas no es muy frecuente, no me ha tocado tanto remezclar,
Y por otro lado, me gusta también la sensación como del tiempo, como, como de volver al presente quizás con un remaster o con una pequeña actualización o con una pequeña enchulada, por así decir, pero mantener como intacto el momentum de la banda o del artista. Creo yo que igual tiene, o sea, muchos de los artistas, sobre todo del 2000 hacia adelante, los discos son todos, básicamente están todos en un gran nivel de sonoridad y no es como que estén mal hechos, digamos, sino que pueden haber tenido malas decisiones de corte, digamos. Pero si tú vas a las mezclas y todo, te vas a dar cuenta que generalmente están como sólidos, digamos, ¿no? Debes más para allá, debes más para acá de gusto. Creo que, y aparte del espíritu, como se hicieron esos discos, que es una cosa que a mí me llega hasta el día de hoy, eh, y que es una de las cosas que más me complica del mundo actual, digamos, que es esa posibilidad de rehacer Ujú. infinitamente, hasta encontrar como poca hebra intuitiva en las decisiones. Entonces, volviendo al tema inicial, cuando yo escucho esas mezclas hoy, aunque tengan 20 años, me divierto con las decisiones por muy torcidas que sean, digamos. Las encuentro como humanas, ¿te fijas? Hoy día a mí los discos me parecen como poco humanos, lo encuentro como muy plástico en la intención sonora. Ayer estaba viendo, por ejemplo, una entrevista de Nick Beato con Andy Wallace, no sé si la viste, que Ujú. salió hace No, no 2 todavía. días, Ujú. y Andy Wallace decía que lo que él, como él mezcló, por ejemplo, Rage Against the Machine, el primer disco, es que él ponía la cabeza entre los parlantes y quería sentir como si estuviera dentro del concierto, en la primera línea del concierto. Entonces, el bombo está exageradamente alto, por ejemplo, y con un low end muy ancho y muy puntudo, pero y que prácticamente no hay reverse, porque en el fondo él siente que eso es lo que uno siente un joven cuando va a ver a una banda de hardcore, de rock, en la energía que se produce. Entonces, yo pensaba y decía, quizás él no necesita remezclar ese disco, porque en realidad esa energía juvenil que él sintió en ese momento queda ahí. A mí me pasa, por ejemplo, eso con el disco de Los Tetas, Mama Funk, que yo mezclé. Ujú. Tiene como cosas bien locas y tiene como emocionalidades como medias garachentas que probablemente hoy día no tomaría esas decisiones, digamos, porque quizás mi cerebro está demasiado depurado en estilo, en forma, en plugins, en quitar cosas que hoy día son como políticamente incorrectas, pero que la actitud, digamos, sonora del momento te permitía hacer, digamos. A veces extraño esa energía, digamos. Ujú. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Eh, sí, te decía lo de remezclar más que nada como un ejercicio con esto de mi canal. Empecé a hacer un poco eso, como empecé a buscar sesiones para poder mezclar en vivo. Y claro, fue entretenido ver cómo trabajaba yo cuando tenía 21, con los recursos que teníamos. En esa época yo grababa con una 001, creo que eran 32 pistas, si no me equivoco, algo así. Y cuando abrí Ajá. la sesión, me empecé a dar cuenta y me empecé a acordar, porque claramente necesitábamos más de 32, no claramente, pero en ese momento necesitábamos más de 32 pistas para ese disco. Entonces empecé a compartir las pistas, una voz tenía piano, después tenías el efecto de no sé qué cosa, y fue toda una experiencia. Pero lo remezclé para mí, y obviamente para la gente del canal, pero claro, como dices tú, tratando de pensar qué es lo que quería yo y la banda cuando hicimos el disco, y respetar eso. Estabas hablando también de la masterización, de sonar fuerte y toda esa guerra del volumen, que es la pregunta que a mí casi más me hacen. Eh, ¿Tú cuando estás masterizando te preocupas de los loops o algo así? ¿O en el fondo vas por intuición o tienes que llegar a cierto número, te piden eso? Por lo general no lo miro, Ujú. eh, lo observo como de reojo, eh, trato de no mirarlo para no marearme. Yo soy muy de meters análogos, aunque Ujú. sea como digitalmente representado. Me gusta que las agujas como que bailen y, y tengan como el recuerdo que yo sentía cuando estaba en una SSL mezclando,
sentía como ese movimiento. Y me preocupo mucho de que ese movimiento tenga que ver con la energía de la canción. Eh, Hay de todo, tú sabes bien que de clientela y de colaboradores musicales hay de todo tipo, y hay de todo tipo de como de expectativas, y uno como masterizador tiene que superar esas expectativas, entenderlas y llevarlas a cabo a puerto, digamos, y eso a veces requiere escuchar consejos de luz que a lo mejor no son tan ciertos, o son más bien medio sui generis, como visto en YouTube, y no son de la realidad de la propia canción. Ujú. Yo creo, soy de la idea de que el volumen de un máster es una decisión creativa, no es una decisión técnica. Entonces, es muy relativa la respuesta que te puedo dar, porque realmente va a depender muchísimo de para quién lo esté haciendo, digamos. Ujú. Eh, Conozco gente que me dice, oh, llegaste, no sé, a -5, qué heavy, qué bacán, y no se nota. Eh, pero realmente como que es un tema que no me preocupa, y lo que me da lo que me da un poco más rabia de esto es que la mayoría de discos que me gustan no tienen esa condición. Ujú. Entonces, es una lucha media como perdida, por así decir. Pero también siento que un artista emergente necesita sacar la nariz en una plataforma, digamos, y la mejor manera a lo mejor que interpretan ellos para desarrollar como esa energía, esa fuerza, es con un volumen alto. Me acuerdo que hace poco salió un disco de Tool que estaba con un luf así, pero ya enano, y nadie dijo nada, porque es Tool. Tool Ujú. puede hacer lo que quiera, y si Metallica sacara un disco suave también, a lo mejor habría un montón de foro y todo, pero es Metallica, filo, sale nomás. No sé, el otro día a propósito que murió Ozzy, me puse a escuchar los discos que me gustaban de niño, Black Sabbath, lo escuché todo en un viaje, claro, tiene un headroom gigantesco, y suenan Sí. hermosos, y suenan como precarios, se escucha como el estudio, se escucha como la microfonía y las decisiones, hay cosas medias desfasadas, la batería, eh, en fin, me cuesta como el tema de los loops, es algo que por suerte se ha ido soltando, ¿ah? Hubo un momento crítico entre el 2010, creo yo, y el 2015, por ahí, o quizá un poquito antes, y hay estilos y estilos, o sea, el reggaetón, por ejemplo, eh, la música urbana en general tiene una energía heavy, pero es todo tan raro, porque también he escuchado mezclas que yo mismo he masterizado, que tienen un loop súper alto, pero suenan súper dinámicas adentro, o sea, como que los ingenieros, las ingenieras que logran una macro dinámica adentro de esa dinámica, Ujú. creo que ahí está el secreto del loop, finalmente, cómo creces hacia adentro, con un volumen aparente muy potente, pero con una distancia dinámica dentro de sí misma que es bien espectacular. O sea, yo creo que mucha gente ahora está como en ese tipo de dinámica. A veces yo lo logro, a veces no lo logro, ¿ah? Eh, Ujú. es como bien relativo, pero creo que la mayoría de los casos el tema del loop está más o menos resuelto, y la gente ya no está tan preocupada de ese tema, digamos. Eh, Creo que todos estamos más educados, todos tenemos más criterio, y todos sabemos también que cuando una canción se refríe en un limitador, pierde lo que nunca debiese haber sido como aplastado, digamos. Entonces, yo espero que la persona al otro lado del WeTransfer, del WhatsApp o del mail o de la llamada o de la presencialidad tenga como el criterio como a entenderlo. Yo soy súper didáctico para explicarlo, en el fondo. Ujú. Y es, en realidad es una destreza más social que, que técnica, creo yo. Mm. Pero es difícil aguantarse, o sea, es difícil aguantarse de mirarlo, es difícil aguantarse de sentirlo. Sobre todo cuando uno se transforma, yo siempre explico esto como en una especie de corpóreo de Spotify o de Tidal o de Apple Music, porque ya es, no sé, yo masterizo 50 canciones a la semana de todos los estilos,
de metal, de música cristiana, de reggae, de pop, de folclore, de jazz. Entonces ya tu umbral está como súper manejado en un nivel de percepción súper alto, finalmente. Mm. De hecho, paréntesis dentro de todo esto, una de las cosas por las que yo creo que el Dolby no ha resultado es porque la gente cuando pone play en el teléfono escucha un disco en un LUF -6 y cuando lo escuchan Dolby escuchan LUF -18 y cree que está como malo el audio y dice, ya voy a volver al estéreo, esta cuestión del Dolby no me gusta. Mm. Mientras Dolby no se ponga, o se bajan o hacen un promedio, pero está rara la sensación, ¿cachai? Ahí puse un tema dentro del tema, perdón. Está perfecto, está perfecto. Oye, ¿y cuál? Es que podría estar hablando siglos y horas de esto, pero ¿cuál es la forma más fácil en el fondo para hacer sonar, o qué cosas haces para poder hacer sonar más fuerte una canción dentro del máster? Mira, yo generalmente tengo como gain staging, Ujú, nunca presiono todo a un nivel en que se aplaste inmediatamente con un solo objeto, con un solo slot. ujú, Eh, Uso todas las compresiones, las uso como muy lentas y muy suaves y voy avanzando. Por lo general tengo distorsión armónica andando, ya sea con instrumentos específicos como distorsionador armónico o con clippers digitales o análogos, dependiendo de que este otro tema que es bien interesante, que no todo lo hago análogo, no todo lo hago digital, no todo lo hago entre medio, o sea, es como que depende de la canción ujú, y del estilo sobre todo. Algo que descubrí por casualidad hace muchos años con Pablo Stipicic, que nos dábamos con un máster de una canción y como en mi frustración apagué todas las máquinas y lo hice todo digital y me dijo, eso, ahí es. mm, Y era como todo lo que no debería haber hecho. Hice todo lo contrario y encontré una manera como más intuitiva de masterizar. Bueno, pero generalmente pongo un clipper, un distorsionador suave, armónico al principio al recibir el track. Luego ecualizo con distintos tipos de ecualización, a veces a tubo, a veces no, a veces simplemente filtros, ujú. eh, o a veces casi nada. Eh, no soy de los que da vuelta las perillas de EQ. eh, Generalmente las uso muy suavemente y trato también de siempre en paralelo poner el track original para saber qué es lo que estaba pensando o sintiendo el ingeniero o la ingeniera en cuanto a transientes, porque yo creo que el máximo error que uno comete en el mastering es aplastar transientes que son importantes para la energía de las canciones, ¿cachai? Sobre todo el bombo, la caja, a veces la voz o algunos instrumentos que hagan sentir ese impacto que el parlante tenga como esa velocidad. Entonces, esa severidad de distorsión armónica a veces tengo que compensarla con como una expansión de compresión que se puede hacer de varias maneras. Con FabFilter o qué sé yo, algunos plugins de iStop que hacen eso también, que devuelven la dinámica en algunos tramos, como ejemplo en los bajos, en las cajas, que son generalmente donde el máster siempre como que la caja la Ujú. mata, así como que la deja como media para atrás y cuando, sobre todo en rock, que es súper importante el power de una caja. Y después ya compresión un poco más tonal, como Varimu, sobre todo. Yo uso harto el Varimu. Tengo un TubeTech también que hace cosas ricas. Tengo un API 2500 que le da como medios. Ahora tengo una versión de API que tiene mix, entonces puedo darle un poco de energía, pero devolverme con el mix, que ojalá todos los instrumentos de mastering tuvieran Mm. eh, mix, porque esa es la gran gracia de los plugins, en el fondo, que tú te puedes devolver un poquito. Ya hay hartos fierros que están imitando eso. Eh, Estoy también experimentando con Vitalizer de SPL, que es una especie de controlador de bajos. eh, Hace como que los bajos suenen más anchos Ujú. y se comprimen o más tight. Tiene como una versión ancha y tight de bajo.
y tiene una imagen estéreo inexplicable, que no sé cómo la hace, que es bien especial. Yo esto lo descubrí en una podcast que entrevistan a Mike Spike Stent, que es un ingeniero inglés que ha mezclado a Oasis, Blur, etcétera, un montón de gente, Robbie Williams. Y ellos usaban esto en el mix. Y hace poco SPL y compré el fierro para probar, porque existe en plugin, pero me gusta tener las dos alternativas. Ujú. Y usualmente paso por un Fusion como para a veces distorsionar un poquito o darle un poquito de aire, y también tiene una especie de deesser que el harshness le hace como un tame así como de una guatita entre 5 y 7 kilos, que es como lo que más abunda en los mixes, por lo general. Creo que es el lugar más incómodo de los masters, es como la zona del harsh. Creo que al estirar tanto la energía aparece, yo siempre hago una analogía muy doméstica, como con un calcetín, como cuando tú estiras el calcetín y empiezas a ver como ya para el otro lado, y se ve como lo feo que hay del otro lado, digamos, como de la textura. Creo que el mastering tiene ese daño colateral nocivo, que de hecho el otro día me pasó, por ejemplo, que una persona me decía, oye, hay un glitch en la voz, ¿qué pasó en el máster? Y yo escuchaba el mix y escuchaba el máster y no escuchaba nada diferente, pero sí escuchaba como unos tiritones de la voz. Y claro, después me di cuenta que la persona nunca escuchó con tal pristinidad como escuchaba yo, digamos, como tan claro y tan depurado el grano de la canción, ¿cachai? Entonces, volviendo atrás, esa distorsión armónica a veces puede que funcione, puede que no. Eh, yo, yo no examino los mixes como técnicamente. Cuando me mandan los mixes yo los siento, ¿no? Le pongo play. No puedo saber si comprimiste, no puedo saber si pusiste distorsión armónica, pero sí lo que puedo detectar es que cuando yo ocupo demasiado proceso, aparecen artilugios y daños colaterales que generalmente me hacen apagar cosas y me hacen tener versiones súper minimal a veces. De hecho, hay discos que lo he mezclado con un con un fan filter, no, Q4, ¿cómo se llama? El Algo Procu así. o que Pro el... Q4 y un limiter, y nada más. Ujú. Cero proceso, cero. Porque he sentido que la mezcla viene con un nivel de coloración y de textura armónica que cualquier cosa que le ponga solo la empeora, digamos. Tener ese temple, digamos, para lograr hacer eso y aguantarse de procesar es lo que más he tratado de trabajar durante los últimos 15 años, más o menos. Ujú. Y es Mm. como fascinante. A mí lo que me fascina de masterizar es como el arte de embellecer algo que no te pertenece y llevarlo a otro nivel, sin eh, pasar por encima de la creatividad de otras personas, digamos. Y ahí ya podríamos hablar horas de eso, sobre las expectativas que tienen los otros, de los procesos que uno hace. Hay gente que me dice, oye, ese efecto que le pusiste en el side, no sé qué, y yo digo, ¿cómo supo que puse eso? Hay gente que es muy pique, así que sabe, pero exactamente lo que quiere, digamos. Ujú. Para ese tipo de personas, por ejemplo, yo les pido que me manden un máster limitado por ellos y yo lo mejoro un 0,5%, porque tampoco hay mucho más espacio para mejorar, digamos, sino que quizá usan la visión de otro nomás como un instrumento más del mix, digamos, o del máster, como dame tu corte, digamos. Ujú. Y yo elijo el que más me gusta. De hecho, me ha pasado que he hecho masters y me han dicho, mira, estas 7 canciones están súper bien, estas 3 vamos a ocupar el rough mix que hicimos nosotros porque la relación de transiente o de color en el tuyo se trastocó en un punto que a nosotros nos gustaba más el otro. Perfecto, ¿cachai? Ujú. Puede pasar. Resumen, uso de todo. Y limitadores, tengo como un pool de limitadores diferentes. Uso Oxford, uso FabFilter, uso Limitless, Ujú. Invisible Limiter, hasta T-Rax he ocupado. Eh, Hay una canción famosa de Dua Lipa que está masterizada en T-Rax. Como que el limitador no me
creo que muchos son muy versátiles, pero todos suenan diferentes. Y, y a veces son medio impredecibles, en el sentido de que quedan mejor en un mismo disco distintos limitadores con distintas canciones. Eh, yo recomiendo siempre cuando estén masterizando ocupar distintos limitadores. Yo los tengo como en un slot del Pro Tools abajo, con presets hechos por mí, y los voy subiendo y los voy probando. Ujú. Tengo obviamente una sesión de partida donde tengo como algunos settings, pero me gusta probar. Por ejemplo, para cosas muy rockeras, el Oxford Limiter es increíble. Tiene como una cosa así como en los medios bajos que no tiene ningún otro limitador. Y es antiguo, es como, no sé, tener 15 años, no sé, y sí, igual. Es muy raro. En cambio, hay otros que son muy como, así como blandos, así que no logran como cuajar. También los limitadores, no sé, seguramente tú lo has visto, hay limitadores que ya tienen color, que tienen algo de textura, ¿cierto? Eh, punch, como estilo, punch, Ujú. invisible, modern, classical, jazz. Eh, Se me olvidó otra cosa. El efecto de cinta también. Eh, Me gusta el tono que le genera la distorsión armónica de una cinta. Yo vengo de esa era, entonces he podido encontrar en los plugins ese color. Ujú. Hay unos de Universal Audio, hay unos Phoenix que me gusta mucho, que ya está como medio descontinuado, porque Sí, se lo murió el... traté, sí, sí, Dave Hill. Pero lo traté de descargar la otra vez y no pude. No lo encontré. No, No, no está. ¿ya no está, no? Yo tengo un amigo que tiene como relación con esa marca y me mandó un demo de esa de M4, ¿cómo se llaman los M de Sí. Apple? Tienen un demo, o sea, tienen, perdón, un beta por ahí. Mm. Eso, bueno, y como también vengo del mundo del mix, como que hago cosas a veces que no son tan como correctas o que no comento tanto porque puede que provoquen un cierto escalofrío al otro lado del máster. ¿En serio, como qué? Y es como reverb, por ejemplo, Ajá. le he puesto reverb a mezclas completas, en paralelo o en insertadas. Eh, También uso algunos plugins que no son de mastering, obviamente, en master, como plugins de Isotope, que son como más de shape, así como de... no me gustan mucho los plugins que son muy detallados, me gustan o sirve o no sirve, Ujú. como no sé lo que ando buscando, hay una sensación que no sé cuál es, paso por este plugin o paso por este fierro, lo pongo y Lo encuentro. algo me pasó. Mm. Esa era, encontrar esa sensación. Por ejemplo, yo tengo los Analog Design, ¿cómo se llama? Perdón, lo voy a leer porque no me acuerdo. El Black Box, perdón. Ajá, El perfecto. Black Box físico. Ujú. Y es súper heavy lo que hace. O sirve o no sirve. Yo he estado con gente a nivel presencial en mastering y he visto cómo hemos ocupado esto y no pueden creer que sea tan evidente la energía que genera y los pocos parámetros que tiene, digamos. O sea, y hay un punto donde uno llega y se quema y no se puede Mm. usar. Entonces hay que volverse. En el plugin es más fácil porque el mix te permite como colorear como por debajo y dejarlo ahí. ¿Sí? En reales es como más hardcore, es como... Y no sé si alguien más hace eso, pero yo montones de mastering los saturo así, care palo, así Mm. como... Hay algo que es importante también mencionar, es que muchas de las personas que me mandan masters, o mix, perdón, no tienen los elementos ni el know-how como para tomar esas decisiones en mezcla. Y generalmente llegan como unos mixes como medio entre medio, así como que tienen como una intencionalidad de llegar a un lugar, pero no están como terminados, siento yo. Lo noto por las transientes, por el desorden que tienen los bajos. Ujú. Perdón, te interrumpo 2 segundos. ¿Y Eh, crees que eso es por falta de experiencia o porque les da un poco de susto y prefieren que tú tomes esa decisión? O, por ejemplo, a mí me pasa mucho que si me mandan pistas, me mandan de repente grabando una guitarra con 3 o 4 micrófonos y prefieren que yo tome la decisión de cómo tiene que sonar la guitarra. Entonces yo digo, "Meh".
Yo creo que una mezcla de ambas cosas, de inexperiencia, o sea, ¿cuánta gente graba discos con una Scarlett de 120 lucas en su casa, ¿cachai? Y hace discos así que quieren ser competitivos y que Ujú, muchos de ellos son competitivos. Y también no tienen los parlantes quizás o las situaciones acústicas como para escuchar esos detalles. O quizás simplemente no conocen ese lenguaje nomás, no están como en ese modo, digamos, ujú, porque uno tiende a pensar que todo el mundo es ingeniero, ¿no? Todo el mundo entiende la compresión paralela, o el multibanda, o la distorsión armónica, o el clipper. Yo tengo un montón de amigos músicos que mezclan que no tienen idea de lo que están haciendo. ujú. Y a veces esas mezclas son mejores. Mm, Y de repente llega una mezcla como la tuya, o como la de, no sé, Felipe Castro u otro, que llega perfecta. O sea, es como, tiene todo lo que necesita esa mezcla. Eh, y ahí enfrentarse a cómo hago para no destruirle su mezcla y que además gane un poquito de espacio, ¿cachai? Entonces, yo en general no pregunto mucho, ¿ah? No tengo mucha relación como trato de no entablar una conversación tan amplia de sonido con el mixer, mm. porque siento que a veces tiñe mucho mi criterio en el otro, no en Sí. su, no en su resultado. O sea, por ejemplo, si yo le digo a un joven mezclador, le digo, oye, el bombo está como raro, chuta, ¿qué significa eso? Es como un universo de Mm, inseguridad hacia el otro lado, ¿cachai? ujú, Entonces soy súper escueto para eso, como sí, no, y solamente doy mi opinión cuando me piden mi opinión. No le doy mi opinión de forma como espontánea porque, salvo que haya un problema como grave, técnico, como un clic, un glitch, un salto, un hum o un hiss exagerado, o qué sé yo. Algo que tú digas, evidentemente, esto no lo hizo un humano, sí. esto lo hizo un error digital de buffer, de CPU, o simplemente el tipo estaba tan cansado a las 3 de la mañana que puso bounce, se fue a dormir y dejó el track ahí, no cachó que el computador también estaba cansado, digamos. Mm, Eh, entonces, yo creo que se debe también mucho a que uno como masterizador tiene como una especie de como de velo, como de excelencia, del cual yo no me siento tan así, pero la, la gente quiere creer eso. O sea, cuando tú vas al médico, por ejemplo, y tienes a un claro. señor al frente, ¿qué es lo que quieres que te dé? Una certeza completa, digamos. Ujú, Y tú pagas por esa certeza, aunque te diga algo que tú no esperabas que te dijera, tú tomas la receta y te vas a tu casa sintiendo que el caballero dio en el clavo, ¿cachai? Yo creo que el mastering tiene algo de eso, como, chuta, si Chalo está inseguro, estamos mal en el fondo, ¿cachai? ujú, Y yo muchas veces me equivoco y no me doy cuenta que me estoy equivocando, o no hay una intencionalidad de equivocación, solamente hay como diferencias de opinión o de gusto en la recepción, digamos, y soy súper dócil a los cambios. A mí alguien me dice, oye, ese no es el camino, perfecto, lo cambio inmediatamente. Y te digo que en la gran mayoría de los casos tienen razón. Y nunca es antojadizo, creo yo. Yo creo que cuando uno tiene como ese garbo de excelencia, ellos respetan mucho esa dinámica y dicen las cosas con mucho respeto. Al menos en mi experiencia, la gran mayoría es así. O sea, prácticamente, bueno, y por lo tanto para mí es casi imposible determinar qué es realmente lo que quisieron hacer realmente. Piensa tú que a veces me llega un WeTransfer ujú. y dice para master. Y yo lo Nada mando de más. vuelta, nada Ni un más. mail, Lo mando nada. de vuelta y me llega una transferencia. ¡Cling! Y quedo así como, ok, este es el mundo actual. Y otras Ajá, veces me mandan una canción con así una lista de peticiones del ajá. máster que son como de producción, ¿cachai? Que son como de... Y de porque nosotros, y porque quisimos, y porque en este... o sea, ya leerlo es como raro porque, amigo, me estás mandando a masterizar, o sea... Exacto. Entonces, imagínate yo contestar a eso como punto por punto.
no sé si una pérdida de tiempo, sino que es como un despropósito confundir más la relación entre un masterizador y un mixer, ¿cachai? Exacto. O sea, Eh, me ahora, acuerdo, hice, perdón, te interrumpo un segundo. Hice un concurso de mezcla y hubo un par de personas que me explicaron su mezcla y me mandaron un mail. Y era como que no, yo quiero que la canción hable. No quiero saber qué mm, hicieron, no sé, no quiero que hable, porque en el fondo también yo lo que decía, en el fondo estoy después escuchando con un prejuicio la canción. Entonces quiero escucharlo ujú. más, no sé, de forma más limpia posible. Perdón, te interrumpí. Sí, lo otro también que me pasa, José, es que la primera intuición de un mix, para mí, como auditor del Ujú, mix, antes de ser masterizador, creo que es la más importante. Como el vibe de lo que provoca ese ímpetu. Eh, y esa reacción que yo tengo física con ecualización, compresión, distorsión armónica, creo que es la que genera como mejores dividendos. Y es más como eh, artística, creativa, ujú, que es como el pulso del mix. Eh, es como cuando ves una banda en vivo, que sientes como una sensación, digamos, de energía que es un poco única. Creo que las canciones tienen que tener ese ingrediente y uno tiene que tratar de estar en ese modo. De hecho, cuando uno está muy cansado no debiese masterizar, o cuando uno está como muy estresado o tiene la cabeza demasiado llena de cruces de pensamientos, de preocupaciones. Entonces hay momentos y momentos donde uno... Es un entrenamiento, uno se va acostumbrando, ¿ah? Después con el tiempo uno va como, ya, otra canción, salgo, escucho los pajaritos, me saco esta otra canción, me saco esta energía. Y por eso mismo te explicaba que mi relación con las personas es escueta, no porque sea pesado ni porque, sino porque siento que tengo que dejar hablar a la canción, mm, dejar hablar a la persona y así. Y, y creo que me ha traído mejores dividendos eso. Y ujú. por suerte, muchos másters de los que hago salen rápido, no son como un caos de versiones. Muy pocas veces. Siempre hay, pero poco, cada vez menos. Y creo que es porque el público ya está más educado en esto, digamos, y ya entiende que no puede poner todas las expectativas en un máster, tiene que estar en la producción, digamos. Al Ujú. menos eso espero yo. ¿Has probado los plugins de Baby Audio? Están diseñados para inspirar creatividad y mejorar tu experiencia en la producción musical. Desde Crystalline, un reverb ultra limpio y sin artefactos metálicos, hasta Spaced Out, una estación híbrida de reverb y delay con más de 50 efectos para crear sonidos envolventes y etéreos. Baby Audio te da herramientas para transformar tu sonido y ahora puedes tener un descuento exclusivo en todos sus plugins. Solo usa el código AGARTHA15 al momento de comprar. No dejes pasar esta oportunidad, solo haz clic en el link que te dejé en la descripción del video y lleva tu música al próximo nivel. Oye, que tengo varias cosas que no quiero que se me pasen. Uno, entonces, la primera escucha, escuchas, la pones play la canción y puedes reaccionar de inmediato a ecualizar o lo que sea. O primero escuchas la canción y tomas apunte y de ahí empiezas a procesar. Y lo segundo, que no quiero que se me quede en el tintero, puedes usar o usas más de un limitador. Sí. Sí, lo primero que hago es escuchar la canción entera, sin proceso, sin nada, en mi sistema. Ujú, Sin cadena, sin nada. Y escucharla entera para cerciorarme de que no hay nada en la canción que esté fuera de lo normal, digamos, de la mezcla, lo que hablaba antes del ruido, qué sé yo. Cuando estoy con alguien en persona al lado, lo hago en la persona para que esa persona me garantice que lo que me está entregando es lo que quiere masterizar. Porque me ha pasado que a veces no es exactamente lo que quiere masterizar. eh, por distintas razones, porque se llama audio uno, audio 2, audio 3 y no sabe cuál es cuál, no sé, etcétera. Perdón. Entonces logro tratar de figurarme en qué estado está la canción. ujú, Entonces hago como un resumen mental muy rápido de, ok, esta es una canción pop, es una canción rock, está pasada debajo, está bien debajo, tiene una imagen estéreo así, asá,
Y como que digo, ya, ahora la meto al horno, digamos. Y ahí recién empieza como el proceso. Y parto con un template que tengo como mi estudio análogo es una cadena de procesos. Tengo algunos switches que pueden cambiar el orden, pero muy poco. Y veo cómo suena con ese tono, ¿cierto? Ujú. Y la comparo una vez más y empiezo como a ecualizar y a comprimir levemente hasta encontrar como una ecuación que me hace sentido energético para seguir avanzando. El limitador lo tengo generalmente al principio apagado para no autosugestionarme de la resultante final, digamos. Y bueno, en algún momento lo prendo y empiezo a subir y a lo mejor me tengo que devolver a cosas. Ujú. Ahí recién miro como de reojo el loop y digo, ¿dónde estoy? Y generalmente estoy como en un lugar más o menos normal, entre -10 y -8 luf, salvo algunos estilos como el trap o el reggaetón que a veces llegan a lugares muy altos por momentos, a veces todo el rato, depende de cómo venga la canción. Y lo otro también que miro mucho es como el waveform, o sea, Ujú. el waveform de la canción dice mucho de cómo es la canción. Generalmente las canciones de rock son un chorizo, no tienen partes bajas, salvo el breakdown, donde queda la voz y guitarra, qué sé yo. Pero quizás uno de los defectos del rock es que es un, es un tubo sin dinámica porque quedó en un formato de composición donde todos tocan el riff y queda como todo. En cambio, la música más moderna, como la música urbana, el drum and bass, el rap, el hip hop, tiene como unos espacios que son un poco más atractivos. De hecho, esa dinámica hace que las canciones suenen más fuertes en las plataformas porque el average, el porcentaje, es más bajo finalmente, pero Ok. llegan más arriba. En cambio, el porcentaje de las canciones de rock son más planas y la plataforma tiende a bajarlas. Y bueno, después, si es que hay alguna referencia de estilo, no siempre hay, pero muchas veces hay, y me mandan canciones y yo las escucho. Por lo general no se parece mucho, Mm. eh, pero tengo que tratar de no ridiculizar la petición, sino que entender por qué me dijo eso. ¿Por qué me dijo que se veía parecer a tal banda, a tal proyecto? Y ahí trato de buscar un lugar común. Se refería a la voz. Se refería al bombo. Se refería a la imagen estéreo. Y ahí ocupo como algún tipo de trucos un poco más esotéricos como God Particle o Tape Emulators o abridores de estéreo de mi fierro para generar esa sensación. Yo aprendí a masterizar copiando canciones. O Ujú. sea, ponía una canción de Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers y Rage y ponía una de Chancho en Piedra y la ecualizaba hasta llegar hasta una cosa más o menos energéticamente parecida. Creo que nunca llegamos, pero por lo menos lo intentamos. Y ahora ya me sale como muy natural porque además yo tengo la costumbre de escuchar mucha música eh, diferente. Y tengo hijos de jóvenes, en torno a los 20, Ujú. y he vivido toda la vida como más consciente de ellos, como de los 12 años para adelante, compartiendo música con ellos. Entonces, en cualquier situación yo mando un WhatsApp al familiar y pregunto, oye, alguien, sí, está, sobre todo mi hijo que es así, pero piqui con las bandas, entonces mm, tengo una relación muy fresca con la música actual y puedo reaccionar rápido a un comentario. Si alguien me dice, no sé, quiero que suene como Turnstile, sé cómo suena Turnstile, ¿cachai? Y así. Entonces estoy como. Y sobre todo en la música urbana donde todo es fresco y nuevo, no, 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 ya como que estoy como súper. Y eso también me permite tomar decisiones como de niveles también. Ujú. Hay cosas que son exageradas nomás y no me hago rollo. Como que son así nomás. Son fuertes, son agudas, tienen poco bajo y están a mango la aguja, no,
no baila, digamos. Está arriba todo el rato. No sé si respondí tu pregunta. No sé, la verdad no importa. No, te hablamos los limitadores, en el fondo tu proceso perdón, procesabas al momento de escuchar, pero está perfecto. Sí, para mí Claro, de eso se trata estas conversaciones, que se vayan donde se tengan que ir, ¿no? hay algunos productores o músicas que yo puedo escuchar y masterizar al mismo tiempo. Sobre todo urbano, Ujú. porque son muy planas en cuanto a construcción timbrística y, y tienen como un target muy similar todas. Entonces, no quiero decir que sea más fácil, porque también vienen mucho más fritas que las demás, entonces es más difícil como destrabar esa energía. Sobre todo porque vienen pasadas de distorsión y a mí me da la impresión de que a veces me las mandan como masterizadas, pero bajas No. de volumen como para que yo crea que no están masterizadas. Y tu otra pregunta era master, o sea, limiter sobre limiter, sí lo he ocupado. No me gusta tanto porque eh, escucho esa sensación como de ese slop, como ese traslape energético que se genera como una especie de estrés, Ujú. ¿ya? Pero yo cuando mezclo, muchas veces uso limitadores y después masterizo, entonces es como un autoengaño. Y yo creo que muchas de las personas que me mandan mezclas están con limitadores, entonces sí, Ujú. no me hago mucho rollo, en realidad, o sea, como que, pero usualmente trato de no hacerlo, para no generar esa, pero de alguna manera igual lo hago porque pongo clippers o pongo saturadores como que cortan, ¿cierto? Naturalmente la energía y están limitando, básicamente. Ujú. De otra manera, siento que el último limitador es el limitador que asume el rol como más, ¿cómo se dice? Como transformador del volumen. Hay otros limitadores que son más, tienen que ver con el color de la canción o con lo apretado, lo punch que esté, digamos. Entonces, es relativo. Eh, es una decisión difícil de tomar. Creo que me pasaba más antes, que no conseguía el volumen que quería, porque quizás mis procesos previos no estaban todavía tan bien definidos para llegar a ese punto. Mm. Eh, entonces, mientras más he ido aprendiendo a masterizar, menos herramientas uso. Ujú. Y porque también los plugins han avanzado muchísimo en los últimos 5 o 10 años en calidad y en transparencia, impactante así. De hecho, aquí me voy a tirar una teoría como un poco más heavy, y es que yo creo que el mastering podría desaparecer perfectamente en los próximos 10 años, 15 años, como oficio, así como... seguramente va a disminuir, quizás no va a desaparecer del todo, pero tú sabes perfectamente que tú puedes mezclar y masterizar, a lo cual yo le llamo mixtering, Ujú. y tu canción ya está. O sea, de hecho a mí me pasó hace poquito con Mon Laferte, con un disco que acaba de salir, el primer single. Yo solo mastericé el máster para vinilo, porque el mixer es tan bueno que entrega los mixers, perdón, las mezclas listas. No, no necesita que nadie más las valide ni nada, ¿cachai? Ujú. Entonces, me da la impresión de que los mixers cada vez van a saber más de esto y los cruces van a estar cada vez más, no va a haber una frontera tan clara entre la mezcla y el máster. Mm. Entonces voy a tener que vender todos los fierros que tengo. Yo ya lo hice, de hecho. He tratado de vender algunos, ¿no? No se venden. No se ven, no, pero los queréis vender, sí. No, algunos sí, algunos sí. Es que tengo demasiados fierros que hacen cosas muy pequeñas y que valen Ujú. mucha plata. Sí, Entonces, a exacto. veces me cuestiono su espacio y su espacio en la tierra, como, Sí. ¿por qué tiene que estar prendido esto para lograr qué, digamos? Así que yo creo que se debe también a los plugins, al desarrollo de los plugins y al flujo. El otro Ujú. día había una entrevista se me olvidó cómo se llama, que está en Sterling, Greg Beringer, Ujú. que tiene un apellido muy divertido para ser masterizador, Sí. Beringer. Sí.
No, es Geringer el apellido, Eso no sí, sí, sí. Behringer. Sí. Bueno, él decía que ya no usaba más fierros porque sencillamente ya no coexistían con los tiempos y su calidad de vida. Ujú, No con el hecho del sonido realmente. Él dice, los equipos son fantásticos, pero una vez que encontré un flujo digital, no quiero volver más a eso. Ya no ujú. necesito asistentes, ya no necesito recall, ya no necesito un cuaderno, ya no necesito ese tiempo. Ahora ese tiempo lo puedo gastar yendo a ver a mi nieta jugar fútbol. Así como que resolvía el tema de los plugins y de los fierros. Entonces, E yo creo incluso que eso, vamos, yo creo que incluso si está él más feliz, al final va a estar trabajando mejor. Y por ende, lo más probable es que suene mejor. claro, sí. Yo hace no mucho tiempo, hace como 2 años, decidí ya mezclar todo in the box. Ujú, Todo lo que sea mezcla no lo paso por ningún fierro. Por la infinidad de cambios que tienen las mezclas, por la practicidad que me permite mezclar en avión, en bus, en la casa, en la playa, por la practicidad de las interfaces portátiles y el power que tienen los computadores. O sea, yo tengo un mm. computador súper chico, pero es un M4 Pro. Lo he probado así lleno de plugins y no falla, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, estar anclado a una consola o a un desarrollo análogo ya prácticamente no tiene mucho sentido, ¿no? Ujú. Y si tú eres una persona que ha encontrado el tono en los plugins y los plugins te han dado esa respuesta, vamos vendiendo los fierros, ¿no? Que son... ahora, hay cosas raras. De repente pasa que hago masters análogos y quedan increíbles, porque además el tiempo que genera, la ceremonia que genera, es otro vibe completamente distinto. Mm, Y con el tiempo y la perspectiva sí me he dado cuenta que quedan mejores, ¿ya? Pero no es que haya música que no vale la pena, pero hay dinámicas que son más importantes que el resultado, o sea, que la forma, digamos, de cómo fueron hechos, digamos. mm, Y en esa transición estoy en este momento, estoy haciendo MIDI Mota. El otro día lo hablaba con Francisco Holzman, estuvimos conversando de varias cosas, y me decía que él también está como en un 60% in the box, ujú. teniendo, habiéndose comprado un conversor de casi $11,000. Entonces decía, chuta, Mm, son decisiones difíciles de tomar, digamos. Pero hay proyectos que ameritan ese conversor, digamos, ¿te fijas? exacto. Mm, mm, Pero uno tiene que ir como usando el barómetro de la decisión a diario, canción por canción. ujú. Estabas hablando también un poco de la mezcla y terminar las mezclas o masterizar la mezcla, el mixturing que dijiste. Cuando estás mezclando tú, o más bien, ¿te gusta masterizar a ti tus mezclas? Y si es así, o No, cuando masterizas tus mezclas, ¿haces algo diferente cuando estás mezclando? Porque sabes que vas a hacerlo el resto en el máster. no hago algo tan diferente, pero sí me figuro cómo quedaría masterizado. Ujú, Entonces, estoy como masterizando mi propia mezcla, siempre. Me estoy... Ahora, yo no hago mixtering todavía, o sea, me refiero, no en la misma sesión. Eh, ahora, tengo bus masters que parecen mastering, mm, pero, pero generalmente cuando exporto apago las cosas que yo sé que voy a modificar en el master. Entonces, ahí sí hago algo. Pero más que hacer algo diferente es como mi flujo de trabajo. Como que me pego en las manos con el limitador y no lo uso en el mix. ujú, Pero sí lo prendo para entender qué va a pasar después. Ahora me pasa una cosa que a lo mejor a ti te ha pasado, y es que paso tanto tiempo masterizando que cuando mezclo, como que las canciones no me entregan la energía que yo quisiera tener con respecto al otro mm, 75% del tiempo que estoy arriba, ¿se entiende? ujú, Entonces siento que la mezcla está como abajo de ese umbral en cuanto a volumen y a energía. Entonces, cuando siento eso, sí o sí pongo un limitador en el mix y trabajo el mix limitado para entender qué va a pasar después. ujú. Ahora, yo creo que la mayoría de los proyectos que yo mezclo los termino masterizando yo, no por razones artísticas, sino por razones económicas.
y porque además el flujo como de conectividad con el productor, la productora o con la banda es tan dinámico que no me permite mandar a masterizar. De hecho, ya lo he hecho. O sea, hay canciones, cuando lo necesito yo se lo mando a Francisco, de hecho, Francisco Holzman. Yo le he mandado canciones a él. Y, pero la razón por la que no lo he seguido haciendo es porque hay algo en la banda que no me permite estar mandándole versiones y versiones y versiones y versiones al masterizador. Mm. Una, porque es incómodo, es aburrido masterizar algo que después te van a modificar tantas veces, ¿cachai? Ujú. No tengo la suficiente confianza y no quiero abusar de esa confianza para nada con otra persona que su tiempo es por canción, digamos. Pero yo sí puedo abusar de mi tiempo, en el fondo, Obvio. y de mi prueba, digamos. Pero siempre estoy en la duda. Y estoy como, uy, no sé. Y tengo que esperar mucho tiempo, a veces años, para entender qué pasó realmente con esa obra que me parece un poco narcisa y heavy, así como de grabar, producir, mezclar, masterizar. Es como, chuta, weón, déjate uno, ¿cachai? Pero sucede, no sé, no. Sabes que también hay artistas que no quieren realmente estar con otra persona. Ujú. No, no, y yo lo entiendo. O sea, como mi época, por ejemplo, fuerte con los hermanos y la vaca y Chancho en Piedra eran así. Era como, no queremos nada con nadie más que estar contigo y no queremos explicarle a nadie lo que andamos buscando. Exacto. Y tenía sentido, digamos, tenía sentido. Y tuvo sentido con la enorme cantidad de fans y gente que lo sigue, digamos. Hoy día estoy en una dinámica parecida con una banda que se llama CAF, como asesinada a Felipe. Ujú. Y masterizamos el primer single con Francisco y los siguientes singles los hice yo por lo que te explicaba recién, que no logramos, o sea, sobre los masters volvemos al mix inicial. Entonces, el flujo creativo tiene unos torrentes muy insospechados, digamos. Entonces, de ahí viene mi teoría también del mixtering, que en el fondo van a florecer profesionales que van en todas direcciones de alguna manera. Ujú. Y tienen toda la paleta de colores y de herramientas para ir y volver y devolverse como quieran, digamos. Entonces el señor del mastering va a estar como un poco esperando que llegue un mix. Esos señores se van a ir muriendo de alguna manera. Mientras más sepan los incumbentes de esto, menos van a necesitar de ese timbre de notario. Somos como un notario que, por suerte para nosotros, para mí, por ejemplo, hay un montón de gente que no sabe lo que estamos hablando. Pero no porque no quiera aspirarlo, sino que porque no entiende la diferencia. O sencillamente como que no se atreve a entrar en este mundo, digamos, que parece tan raro, tan preciso. Yo por suerte llegué al mastering de una manera muy poco usual. Así como, oye, ¿quién va a masterizar esta canción? No, hazlo tú. Así llegué. No, nunca me planteé así como yo voy a ser la autoridad del sonido y voy a masterizar y tengo. Con el tiempo se me ha dado un poco ese rol, digamos. Ujú. Pero si escarbamos en la conversación que hemos tenido todo este rato, yo soy como un ente creador de grabaciones y de proyectos. No, caí en el mastering por razones circunstanciales tecnológicas, pero no es como que para mí no se trata de eso, digamos. A mí se trata solo de música nomás. Mm. Eh, y, y esto es un oficio nomás dentro de todos los oficios que creo que tiene que tener un profesional íntegro en ese sentido. De hecho, yo soy un bicho raro también, yo hago sonido en vivo. Es muy raro que un ingeniero de mastering haga sonido en vivo. Esto lo hablé una vez con Eduardo Vergallo, gran Mm. colega argentino, que hace lo mismo que yo. También. Él hace sonido en vivo, graba, produce, mezcla y masteriza. Y además es como director del CPI de los Grammy. O sea, ¿en qué momento tiene tiempo ese gallo? ¿Cómo No lo sé. hace? ¿Cachai? Ahora, yo me he dado cuenta que en mi persona también pasa eso. Como mucha gente me habla por Instagram, qué sé yo, y no entiende cómo lo hago. No entiende cómo estoy en Iquique, estoy en México, estoy en Santiago, estoy en mi estudio, estoy en la playa, estoy en un concierto, estoy en la arena.
y estoy posteando el viernes que salieron tantos discos. Y yo les digo, no entiendo muy bien por qué tengo que explicar mi flujo. Si parece mucho, pero es solo que me levanto todos los días a trabajar en lo que me gusta nomás y tengo una sana relación con el trabajo, ¿cachai? Ujú. Esa como idea como de que el ingeniero, el músico tiene que estar como acostado, como esperando que llegue como algo, como de inspiración. Yo nunca la he tenido realmente, ¿cachai? Eso es como muy oficioso, ¿cachai? Mm. Y me ha costado tener como certeza. No ha sido un trabajo fácil, ha sido lento. Y pareciese ser que la gente tiene como recuerdos solo de como cuando llegó Instagram al mundo, ¿cachai? Pero en realidad yo tengo 20 años de carrera fuera de lo digital. Entonces, ahí está el patrimonio realmente, ¿cachai? Me refiero no al patrimonio como el patrimonio intangible de lo que significa hacer esto Ujú. y del estado en que tienes que estar y la cantidad de veces que te has equivocado o que no ha resultado es gigante. ¿Cachai? Mm. Pero eso es lo que nadie postea, es lo que nadie explica y yo siempre digo una frase muy ridícula, que es que no tampoco tengo que estar tan de acuerdo con lo que pienso, ¿cachai? Como Mm. que voy cambiando todo el tiempo, ¿no? No tengo por qué ser un masterizador, no tengo por qué ser solo un ingeniero de sala, no tengo por qué ser solo un ingeniero de... Hago lo que quiero nomás y listo. Exacto. No hay para qué explicar, digamos. Es como lo que Y es, partimos hablando al principio, que es la parte del proceso que más te gusta, y al final te gusta la música. claro, yo creo que el mastering le hizo un poco un daño a estos roles como un poco más barrocos que tenemos algunos, que pueden ser ambiciosos, yo lo entiendo, pero no son antojadizos, son como coincidentes con la historia de uno mismo y vas como avanzando, avanzando, avanzando y vas llegando hasta un punto, hasta un lugar. A lo mejor, no sé, tú estás teniendo un podcast. ¿Por qué? Tú dices, ya, pero ¿por qué José si mezcla tan bien? ¿Por qué tiene un podcast? Yo también tenía un podcast. ¿Y qué? Si tengo ganas de hacerlo, no importa. Obvio. No tengo por qué pedirle permiso a la... Yo a los pocos alumnos que he tenido siempre les explico, digo, no existe la policía del sonido. No hay nadie que te pueda restringir a lo que tú quieras hacer. Y si quieres masterizar, hazlo. No le pidas permiso a ningún masterizador para masterizar. No hay por qué. Esos territorios ya están completamente derribados, creo yo. ¿Cachai? Ujú. Exacto. Y hay personas que pueden hacer menos cosas mejor y hay otras personas que pueden hacer muchas más o menos bien. No sé. Qué suerte. ¿Cachai? Mm. Por ellos. Sí, cosa de cada uno nomás, lo que te haga feliz. Chalo, 1 millón de gracias por haberte tomado el tiempo y gracias por compartir tu experiencia y tu sabiduría. Así que eso. No, gracias a ti.